Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a una nueva edición de nuestra agenda común por toda la plataforma comunicacional de Punto del Porto. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Phil Gonson, analista, consultor de Crisis Group, que ha seguido el conflicto venezolano, es decir, ha seguido a Venezuela desde hace un Casi tiempito, 30 años. por decirlo menos. Gracias Phil por esta oportunidad. Estamos en una situación un poco extraña, por decirlo menos. ¿Cómo la calificaría usted con tantos años observando el conflicto venezolano? Sí, es una situación muy novedosa, ¿no? Y no solo a nivel de Venezuela. Yo creo que, o sea, a mí no se me ocurre ningún ejemplo en el mundo, históricamente hablando, exactamente como este, porque lo que tenemos es como una especie de ocupación virtual por ¿Cómo parte. es eso? Bueno, una ocupación donde no hay, como dicen los norteamericanos, botas en tierra, ¿no? O sea, no hay soldados, no hay fuerzas militares de la potencia extranjera que nos invadió o nos intervino militarmente el 3 de enero, y sin embargo, esta potencia pretende manejar la economía y de alguna manera también la política del país desde lejos. Eso yo no creo que se haya intentado exactamente de esta manera antes. Entonces, todo lo que se pueda decir es un poco especulativo, ¿no? Porque no tenemos modelos anteriores, no tenemos realmente parámetros como para saber exactamente en qué va a terminar esto. Claro, pero es menos costoso para la potencia, al no Bueno, y tener también una personas en podría tierra. potencialmente menos costoso también para el país ocupado, en el Nosotros, sentido de que supuestamente nos seguimos de alguna manera manejando, aunque evidentemente con una herida bastante fuerte a la soberanía nacional. Lo que queda por verse es si se puede recuperar esa soberanía y si se puede utilizar para conducir el país por un sendero más positivo. sí, hay otros factores, está el gobierno en ejercicio con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, María Corina Machado fuera, en fin. ¿Quiénes quedan fuera del juego? El pueblo venezolano. O sea, este es un proceso que por ahora se está manejando como una negociación bilateral entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump. El gran ausente en la mesa de negociación es el pueblo venezolano. ¿Quién representaría al pueblo? Y ahí es donde iba, porque obviamente todo el pueblo no se puede sentar en la mesa de negociación. Por lo tanto, hay que decidir quiénes son los representantes del pueblo venezolano. Y ahí encontramos el primer obstáculo, porque o la representante más evidente, o por lo menos lo que nos demuestran las encuestas, es María Corina Machado. Pero ni Delcy Rodríguez ni Donald Trump quieren que María Corina Machado esté en esa mesa por el momento. También está el problema de que hay otras fuerzas, o sea, la oposición, o más bien, digamos, las fuerzas que buscan el cambio en Venezuela, son mucho más amplias Claro. que la oposición representada por María Corina Machado. Y entonces, primero, yo creo que habría que ampliar ese espacio, habría que ampliar, digamos, la representatividad por ese lado, pero también resolver los que ¿A quedan Trump le fuera. interesaría? Los que quedan fuera de esto son los primeros interesados en que se amplíe, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo se amplía? O sea, ¿de qué manera se puede lograr ampliar que no sea una negociación bilateral, sino escuchar a otros factores? Sí, bueno, hay algunos indicios positivos. Yo creo que, si bien es cierto que el llamado Manifiesto de Panamá, la reunión entre la Unidad Democrática, la plataforma, mejor dicho, de Unidad Democrática y María Corina Machado, ciertamente produjo algunos cambios, por lo menos a nivel de retórica, ¿no? O sea, ahora sí se está hablando de negociar directamente con el gobierno de Delcy Rodríguez. Yo creo que es como de perogrullo que hay que negociar con el gobierno de Delcy, pero también con el gobierno de Trump, porque son las dos fuerzas que en este momento ocupan esos espacios de poder. Eh, Se habla de negociar, se habla de un gran acuerdo nacional, pero lo que falta son los detalles, digamos, cuáles son los pasos para llegar a eso. Y en ese sentido creo que no es muy positivo que hasta ahora, por parte de ese sector de la oposición, todo gira en torno a una candidatura presidencial, en circunstancias en que no hay No se ve el escenario. no hay ninguna elección presidencial planteada, no hay cronograma, no hay acuerdo sobre las condiciones, y sin embargo todo se hace girar en torno a una candidatura y un liderazgo que, si bien es cierto, es evidentemente muy fuerte, no es el único y no se puede simplemente adjudicar toda la representatividad del pueblo venezolano.
Habría entonces por parte de esos factores de oposición que cambiar el planteamiento o el objetivo. No pensar en la elección, sino en otros elementos antes, en construir otro camino. Yo creo que sí, o sea, si estamos hablando de objetivos, yo creo que es muy perjudicial en realidad para todo el proceso que el objetivo sea una elección presidencial. O sea, O solo eso. Solo eso, es decir, una elección presidencial evidentemente tiene libre y digamos, justa, con condiciones que permitan que se exprese la voluntad del pueblo. Eso es esencial, pero no puede ser el objetivo. El objetivo es que el país recupere el sendero de la democracia, los derechos humanos, la prosperidad económica y social. Todas esas cosas son los objetivos. La elección presidencial es un medio para eso. Claro. No es un objetivo en Pero sí. se ha convertido en un fin. Se ha convertido en un fin y para además, y lo otro que yo creo que es negativo, es que cuando se habla de ese objetivo, no se especifica muy bien, primero, cómo vamos a llegar ahí, pero también cuáles son todas las condiciones necesarias para que esa elección no sea simplemente una repetición de julio del 2024. Claro, o sea, es decir, garantizar que lo que se exprese se respete. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Puede cambiar la dinámica en Estados Unidos? Esa podría ser la apuesta del gobierno venezolano, por ejemplo, que haya un cambio, que pierda fuerza Trump, en fin. Bueno, yo creo... Pareciera que todos apuestan a que a Trump le vaya mal. Sí, puede ser, por ejemplo, tenemos obviamente en noviembre de este año tenemos las elecciones de medio término. Cuando hablo con mis amigos en Washington, que comparten en buena medida el mismo punto de vista, el mismo análisis que tengo yo, los optimistas dicen, no, es que todo va a cambiar porque el Partido Demócrata va a ganar espacio, va seguramente a recuperar el control de la Cámara de Representantes, posiblemente no el Senado, pero eso va a cambiar la relación de fuerza en Estados Unidos y con eso a lo mejor se puede reconducir un poquito este proceso. Yo no soy tan optimista, en realidad. Pase lo que pase, vamos a seguir así, lo que usted piensa. Yo veo que es muy difícil cambiar este rumbo y yo no creo que la solución venga de afuera. Yo creo que la solución tiene que ser de adentro y la solución tiene que ver con la recuperación de la fuerza por parte de esa parte grande de la población venezolana que quiere cambio, pero cuya voz no ha sido oída o por lo menos no respetada. Es ahí donde hay que enfocarnos. ¿Y el pueblo chavista quién lo escucha? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque es cierto, o sea, porque dentro del chavismo hay mucho descontento con el gobierno de Delcy. Hay quienes la consideran como traidora, hay quienes dicen necesitamos un cambio, este gobierno tiene que ser reemplazado, pero... Igual que hay gente que la apoya, pero que no queremos que venga María Corina. Entonces, yo creo que hay una gran parte de la población venezolana, de lado y lado, digamos, en términos políticos, que está en este momento un poco huérfana. Sí, huérfana de liderazgo. Sus voces no son oídas. No son oídas por el gobierno, pero tampoco son oídas en mucho caso por el liderazgo político de la oposición. ¿Y qué es lo que tendrían que escuchar esos liderazgos? El liderazgo político del gobierno que debe escuchar de esas bases chavistas y el liderazgo político opositor que debe escuchar de esas bases descontentas, opositoras. Hay una cosa que yo creo que unifica a todo el pueblo venezolano, sea chavista, sea de oposición, sea, digamos, ni una cosa ni la otra, y es la necesidad de mejorar las condiciones de vida. Porque en vez de mejorar, parece que vamos para atrás. La inflación está igual o peor que antes del 3 de enero, la moneda sigue perdiendo valor todos los días. Y eso no son simples estadísticas económicas. Quiere decir que cuando vas a hacer el mercado semanal, cada vez te cuesta más, pero el salario se mantiene igual. Entonces, eso, la infraestructura, ¿dónde están, digamos? Pero yendo un poquito más allá, digamos, en términos quizás más técnicos, es muy preocupante que en este momento se plantee una renegociación de esa inmensa deuda externa que tiene Venezuela sin la participación del Fondo Monetario Internacional, en condiciones de absoluta debilidad por parte del gobierno de Venezuela. Y
una negociación mal conducida de esa deuda podría perjudicarnos a todos los venezolanos y los que vivimos aquí, que no lo somos, por una generación más. Es decir, si se hace Una mal, hipoteca. si se hace mal, estamos la posibilidad de recuperar, digamos, una economía próspera que traiga beneficio para todo el mundo, se desvanece. ¿Y hay fuerza para negociar de otra manera? ¿O estas son las condiciones impuestas por la potencia que tutela? Me da la impresión de que son las condiciones impuestas. Claro. Y hay un dato creo que importante, que sería, digamos, lo suficientemente malo si Estados Unidos estuviera conduciendo este proceso simplemente pensando en los intereses de los Estados Unidos en general. Eso ya de por sí no sería muy bueno. Es peor, porque yo creo que el proceso lo están conduciendo para beneficiar a ciertos particulares y Ni ciertos, siquiera a todo Estados ni Unidos. siquiera a los Estados Unidos en general. Yo creo que a los Estados Unidos, al pueblo norteamericano, le conviene que Venezuela recupere su democracia y su economía, y que sea un socio confiable y, digamos, que se vuelva un poco a las relaciones positivas que se tenían en el pasado. Eso está bien, pero eso no va a suceder si esto se organiza para favorecer, por ejemplo, a los tenedores de bonos o ciertos inversores amigos de Trump. Eso no. Pero Para entonces, nosotros, para algunos individuos sí. pero entonces, ¿cómo se sale de esa lógica de favorecer a ciertos grupos que pareciera que están amparados por la administración Trump? Yo En diría que beneficio del propio pueblo estadounidense no, también. no sé si es, como diríamos en inglés, wishful thinking, ¿no? Ujú. Primero la oposición, el liderazgo opositor, tiene que aprender a exigirle también al gobierno de Trump y no simplemente aplaudir todo lo que dice, lo que diga Washington o lo que se haga desde ahí. Si no se separan, si no se reconoce, digamos, que los intereses de los venezolanos y los intereses de Donald Trump y sus amigos no son la misma cosa. Ni siquiera los intereses de Venezuela y los intereses de Estados Unidos. Podemos ser socios, podemos ser amigos, pero no podemos ser dirigidos desde afuera y mucho menos por una gente que simplemente busca beneficio propio. Gracias, Phil. Seguiremos conversando. Seguiremos. Compleja la situación. Gracias. ¿Es el peor escenario que ha visto en más de 30 años? No, no Los ha visto peor. no porque hay cierta distensión, cierto espacio político, ciertas oportunidades que no estaban antes. Pero lo que me preocupa es que esas oportunidades no se están aprovechando. Y el tren puede pasar. Y el tren Sí. se está preparando sigue. para salir de la estación. Sí. Muchas gracias, Phil. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Despedimos esta conversación con Phil Goose.